Bienvenidos a Detecta Info. Mi nombre es Carol Ruiz y hoy vamos a hablar sobre el cáncer de lengua y sus tratamientos. Hoy nos acompaña el doctor Herbert Cárdenas de Carpio y el doctor Carlos Olaechea. Doctor, para comenzar, ¿podría explicarnos qué es el cáncer de lengua y cómo se diagnostica generalmente en sus primeras etapas? Hola Kelly, gracias por la invitación. El cáncer de lengua es una enfermedad que está entre las 5 más comunes en cabeza y cuello en el Perú. La lengua es un músculo que nos sirve principalmente para deglutir y está cubierto por una mucosa, que es como la piel, pero en la parte interna de las vías digestivas. Esta mucosa, cuando tiene una inflamación frecuente, primero se defiende y cambia de color, cambia de consistencia, cambia de textura y después muta. Y las causas más importantes para que se desarrolle este cáncer son tabaco y alcohol a la cabeza. Cuando se juntan, se multiplican en vez de sumarse. La tercera en Perú es los traumatismos frecuentes. Esto se ve mucho en las personas que tienen prótesis dentales, en las personas que tienen bruxismo, que es morderse el borde de la lengua, en las personas que tienen falta de higiene, mala dentadura. La lengua tiene dos partes. Tiene una parte que es la lengua móvil, que es los 2/3 anteriores de la lengua, que es lo que utilizamos para hablar. Y tiene una parte que es la base de la lengua, que está fija al piso de la boca, que es la que trabaja en la deglución de los alimentos. A diferencia del cáncer de lengua móvil, donde ya describí las principales causas, en la lengua de la base, la principal causa es el papilomavirus humano, es una infección que se contrae por contagio. Ahora hay un incremento en los cánceres de la base de la lengua, especialmente por el incremento de la frecuencia de contagio del papiloma y por la falta de diagnóstico precoz. En relación a lo mencionado, uno de los casos más mediáticos actualmente es del expresidente Alberto Fujimori, quien fue diagnosticado en febrero con una presunta recurrencia de cáncer de lengua. Doctora Olaechea, ¿qué podría comentarnos respecto a eso? Yo tengo conocimiento de lo que se ha publicado y lo que se ha visto por las declaraciones de sus médicos tratantes. Sé más bien que el ingeniero Fujimori tuvo un cáncer de lengua inicial aproximadamente el año 2008, que es una enfermedad donde no ingresa hasta el músculo, sino está localizada solamente en la mucosa, y que tuvo lo que en medicina se llama recurrencia, o sea, tuvo nuevamente enfermedad a pesar de haber sido tratada completamente en otras 2 oportunidades, con lesiones que eran un carcinoma microinfiltrante y creo con un carcinoma in situ. Todas eran lesiones iniciales y fue operado en varias oportunidades y después cursó con un tiempo largo sin evidencia de enfermedad. En oncología nosotros hablamos de los tiempos donde se presenta el regreso de la enfermedad, cuando 80% de los cánceres que regresan se presentan en los primeros 2 años y más o menos un 78% de los cánceres que regresan especialmente en lengua no suceden más de los 10 años. Es bien poco frecuente que una enfermedad en lengua, que son enfermedades normalmente un poco más agresivas que el estándar de las enfermedades de cabeza y cuello, se presenten más de 20 años después. Y la otra cosa que es diferente ahora es la localización. Como les expliqué, tenemos una parte de la lengua que es la lengua móvil y es donde él presentó las primeras lesiones, en el borde lateral de la lengua. Y según las declaraciones de sus médicos, ahora ha presentado una enfermedad en la base de la lengua. Esto no excluye que esto puede haber sido la misma enfermedad que ha migrado, pero en frecuencia lo más probable es que esto se trate de un segundo primario. ¿Qué cosa es un segundo primario? Es una nueva enfermedad
producida por probablemente los mismos factores que dieron la enfermedad anterior, que se ha producido muchos años después, ¿ya? Eso quiere decir que los factores que produjeron las primeras lesiones han persistido o han empeorado en el tiempo. Dicho esto, tenemos que enfatizar que el cáncer de lengua móvil, la primera opción de tratamiento es quirúrgica. Uno tiene que sacar la lesión porque le brinda más opciones al paciente de curación. En los estadios iniciales se puede optar solamente por un tipo de tratamiento. Ahí tenemos o cirugía o puede ser radioterapia, los estadios 1 y 2. En el ingeniero se optó por cirugía y la enfermedad se controló. Mientras que en base de lengua, el comportamiento biológico de la enfermedad en este sitio es diferente al cáncer de lengua móvil, y ahí se prefiere utilizar quimioterapia y radioterapia a la cirugía, porque la cirugía es más mutilante y le quita la principal función a la lengua, que es la deglución. Una función secundaria es el habla, pero la lengua principalmente se tiene que utilizar para pasar los alimentos y la saliva. Entonces, la cirugía pasa a un segundo plano en los cánceres de base de lengua. La cirugía se hace cuando el tratamiento de quimio y radioterapia no responde. Esos tratamientos se ven en el tiempo si han funcionado y uno está atento a la progresión de la enfermedad a pesar del tratamiento inicial y uno lo complementa, pero tenemos que usar normalmente las 3 ramas del tratamiento oncológico. Por otro lado, según las últimas declaraciones de su médico de cabecera, se le recomendó un tratamiento combinado de quimioterapia y radioterapia por 6 semanas. Al respecto de este tratamiento, ¿qué podría comentarnos, doctor Cárdenas? Buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy radiooncólogo. Yo hablaré ahora de lo que compete el tratamiento de radioterapia. Según las declaraciones del médico tratante, el ingeniero Fujimori recibió un tratamiento de radioterapia de aproximadamente 6 semanas. Consideramos que ha sido un tratamiento a dosis estándares para que vaya de manera concurrente con quimioterapia. La finalidad de la quimioterapia es potenciar el efecto de la radiación. Nosotros los radiooncólogos nos encargamos del manejo con radiaciones de manera localizada y las adenopatías regionales que podrían estar en este caso comprometidas. Considerando que se trata de un cáncer de base de lengua, existe anatómicamente un cruce del drenaje linfático. Por eso hace necesario que en este caso este paciente o el ingeniero Fujimori haya tenido, aparte del tratamiento local en la base de lengua, tratamiento a ambos lados del cuello. ¿Cómo se hace este tratamiento? Primero se hace una máscara de inmovilización en un tomógrafo, que es el tomógrafo simulador, poniendo un protector o un separador para separar porque generalmente se pone un corcho o una jeringa para separar la parte del paladar y bajar la lengua para, disminuir dosis de radiación en estructuras que uno no tiene por qué tocar. Se confecciona la máscara de inmovilización y eso nos permite a nosotros reproducir en la misma posición que se hizo en la tomografía de simulación, reproducir la misma posición en cada tratamiento. Se hace el barrido, se toman las imágenes y nosotros los radiooncólogos delimitamos las zonas que vamos a tratar y las zonas que vamos a proteger. Cuando tratamos tumores de cavidad oral es importantísimo que nosotros podamos proteger varias estructuras, por ejemplo, las glándulas parótidas, la médula espinal principalmente. ¿Por qué? Porque con eso disminuimos toxicidades que el mismo tratamiento pueda producir. A la fecha la tecnología ha sido muy beneficiosa para nosotros los radiooncólogos porque podemos ofrecer tratamientos con mejores resultados y ofreciendo mayores dosis de radiación en las estructuras que uno quiere tratar y disminuyendo las toxicidades. En el caso del ingeniero Fujimori, yo asumo que fue tratado de una modalidad que nosotros la llamamos modalidad de ENVIMAT o arcoterapia, en la cual mientras la máquina va girando, va disparando haz de radiación y hay unas láminas que se abren para permitir el pase de las de radiación o se cierran para bloquear y proteger estructuras que uno quiere proteger, ¿no? Entonces, la finalidad del tratamiento ha sido definitivamente buscar controlar tanto la enfermedad a nivel local
y a nivel regional. Bueno, es importante tener en cuenta que el tratamiento que siguió el expresidente Alberto Fujimori durante 6 semanas fue interrumpido debido a una fractura de cadera. Posteriormente, tras una evaluación, se identificó un nódulo y una metástasis pulmonar. Tras estos hallazgos, se hizo una propuesta de tratamiento alternativo que es la inmunoterapia. Esto va a ser un tipo de terapia biológica, tratamiento que va a utilizar al propio sistema inmunitario para poder combatir el cáncer. ¿Cuántos tipos existen? Actualmente tenemos 5 tipos de inmunoterapia. Tenemos los inhibidores de puntos de control inmunitarios, tenemos la terapia de transferencia de células T, tenemos las vacunas de tratamientos y los inmunomoduladores. Y la terapia que se le aplicó al expresidente Alberto Fujimori fue los anticuerpos monoclonales. ¿Qué son los anticuerpos monoclonales? Estos van a ser proteínas de nuestro propio sistema inmunitario que se van a crear en el laboratorio y van a ser un tipo de terapia dirigida porque pueden ayudar a volver al sistema inmunitario en contra del cáncer. Bueno, doctores, ¿qué conclusión podríamos ofrecer respecto al cáncer de lengua y su tratamiento? Considerando que el ingeniero Fujimori, una vez que empezó el tratamiento, paró, tuvo unos días de para por una fractura que tuvo mientras esta se solucionó. Yo considero que el tratamiento por sí de buscar el control local y regional con radioterapia, pues tengo entendido que paró aproximadamente una semana. En ese tiempo no se debe de ver en realidad afectado el control de enfermedad con el tratamiento que ya tenía, ¿no? El problema real fue que en los estudios que le hicieron posterior al inicio de la terapia concurrente, encontraron un nódulo pulmonar que eso sí definitivamente marca y cambia el pronóstico de la enfermedad, que pasa a ser de ser un tratamiento con una intención curativa teniendo enfermedad local y regional. Ya cuando el paciente tiene enfermedad a distancia, pues definitivamente la probabilidad de control de enfermedad disminuye notablemente. Y es lo que pasó con el ingeniero Fujimori en ese momento, ¿no? Y acotar también que los tratamientos son agresivos. Estamos enfrentándonos a una enfermedad agresiva y las 4 modalidades de tratamiento para el cáncer de las que estamos hablando están en relación al tamaño de la enfermedad. En enfermedades más pequeñas, los tratamientos son menos agresivos, menos tóxicos y se puede optar por uno solo de los brazos del tratamiento. Enfermedades más grandes, más avanzadas, estadios 3 y 4, requieren modalidades combinadas. El mejor golpe que se le da al cáncer es el primer golpe. Tratar de hacer medios tratamientos, te trato ahora con esto, te trato después con esto, después te trato, disminuye la posibilidad del control de la enfermedad. Entonces, si la enfermedad es pequeña, optamos, según el paciente, por una modalidad. Si la enfermedad es grande, optamos por un tratamiento multidisciplinario. Desafortunadamente, creo que en esta parte de un tratamiento para una enfermedad avanzada se tuvo que suspender el tratamiento y eso afecta el éxito de la terapia. Si el doctor me ayuda con la explicación, la radioterapia no se puede dar en cualquier momento. La radioterapia tiene que ser continua y tiene que ser en determinada cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque pierde efectividad. Corrígeme si es cierto, ¿no? Desde el momento que uno empieza el tratamiento, la idea es que este no pare, ¿no? Y las dosis de radiación van a ir, también depende, como dice el doctor, del estadio de la enfermedad y si es que el paciente tuvo una cirugía previa, si queda, digamos, en márgenes libres o enfermedad microscópica, todo va a ser una variable para que nosotros podamos decidir las dosis de tratamiento. Es cierto que el ingeniero recibió un tratamiento agresivo en el cual durante el mismo tratamiento de radioterapia produce una serie de complicaciones a partir de la segunda, iniciando la tercera semana, el paciente presenta un cuadro que se llama una radiomucositis, producto del mismo tratamiento de radiación que produce una inflamación en toda la mucosa del área que se está tratando, que definitivamente dificulta que el paciente pueda poder deglutir correctamente y más aún cuando se trata a ambos lados del cuello,
¿no? Es un efecto propio del tratamiento. Cabe mencionar que esto de acá, esas complicaciones que son propias del tratamiento, complicaciones agudas durante el tratamiento, se pueden de alguna manera ir paliando. ¿Cómo? Con algunos sintomáticos en los cuales nosotros podemos dar unos enjuagues orales, podemos dar corticoides para disminuir el proceso inflamatorio propio del mismo tratamiento de radioterapia para que este sea, digamos, de una manera mejor llevado para el paciente. Cabe mencionar también que los pacientes que terminan el tratamiento pueden haber algunas otras complicaciones posteriores como son la serostomía, que es la disminución o simplemente se cae en la boca porque las glándulas parótidas no producen saliva. A la fecha las modalidades de tratamiento que existen no permiten proteger perfectamente bien a las parótidas. El paciente termina el tratamiento y sigue salivando, ¿no? Otras complicaciones que puedan haber producto del tratamiento de radioterapia ya después de haber terminado es la necrosis. El tejido se puede necrosar, sobre todo puede haber una radionecrosis que el paciente debe ser nuevamente evaluado por su cirujano y muchas veces termina en sala de operaciones. ¿Correcto? Importante es decir que el huésped juega un papel crucial en el tratamiento. Estamos hablando de un adulto mayor que no tenía mucha movilidad, que tenía enfermedades de fondo, que había estado sometido a un aislamiento. Entonces es una persona que su sistema inmune es venido a menos y uno puede hacer mucho con el tratamiento, pero tiene que haber una respuesta y tiene que haber un buen sustrato. La persona tiene que estar en mejores condiciones. Hay algunos artículos que explican que hay complicaciones hasta en 20% de los pacientes que reciben tratamientos por enfermedad avanzada y complicaciones que pueden ir desde el fallecimiento hasta embolia pulmonar, infecciones, sangrado, obstrucción respiratoria. Entonces estamos hablando de tratamientos agresivos, tratando de curar a la persona. No es intención del médico ni es falta de interés cuando se produce una de estas cosas, sino eso está descrito. Y especialmente cuando se combinan más tratamientos, más riesgo de complicaciones tiene. Entonces, era una enfermedad avanzada en un paciente inmunosuprimido. Es el tipo de paciente que más complicaciones genera. Justamente le aplicaron un tratamiento que tiene demasiados efectos secundarios para todos los antecedentes que él tenía. Es una decisión que han tenido que valorar sus médicos tratantes. O sea, en algunas oportunidades nosotros tenemos que decir el todo o nada. O sea, con la intención de curar al paciente, eso siempre se hace con la opinión del paciente. Uno se sienta con el paciente y le explica: esta es la enfermedad, este es el porcentaje de éxito que podemos tener con este tratamiento, o con la combinación de estos tratamientos. Y estos son los riesgos. Y el paciente acepta o no acepta, porque el paciente puede decir: no quiero exponerme a riesgo de fallecimiento, a complicaciones encima que ya tengo una enfermedad, y es válido que el paciente se niegue a recibir el tratamiento. La familia, los médicos, todos estamos ahí para apoyar al paciente en esta decisión. El médico lo que tiene que hacer es ponerle todas las cartas sobre la mesa y explicarle al paciente: ante esto nos enfrentamos y estas son las armas que tenemos. Y el paciente ya no es como hace años donde el médico paternalista le decía: tú tienes que hacerte esto y tú aceptas lo que yo te voy a decir. No, ahora el paciente participa en todas las decisiones y tiene que dar una autorización. Normalmente esa autorización es firmada, diciendo: yo estoy consciente de todos estos riesgos, yo estoy consciente de estas posibles complicaciones y acepto el tratamiento. Bueno, doctor Cárdenas, ¿podría comentarnos cómo es el tratamiento de la radioterapia? ¿Cómo no? Después de haber hecho lo que ya les comenté hace un momento, la máscara de inmovilización, la delimitación de volúmenes, trabajamos con el físico médico. El tratamiento en sí, el paciente lo lleva 5 veces por semana durante el tiempo o el número de sesiones que haya acordado con su médico. Generalmente son un promedio entre 6 semanas y media a la fecha en fraccionamientos convencionales. Los tratamientos de radioterapia, como les digo, son de lunes a viernes, todos los días generalmente sea a la misma hora. Entonces, el tratamiento de radioterapia
dependiendo del número de sesiones, en el caso del ingeniero Fujimori, que han sido 6 semanas y media aproximadamente, los tratamientos son de lunes a viernes, todos los días, generalmente a la misma hora. Nosotros, los radiooncólogos, preferimos empezar ese tipo de pacientes generalmente los días lunes, pero primero recibe el tratamiento de quimioterapia. La quimioterapia sirve para potenciar el efecto de la radiación. Los días lunes recibe la quimio, todos los días lunes durante 6 semanas recibe la quimioterapia, y de lunes a viernes la radioterapia hasta culminar el número de sesiones que hayan acordado. Bueno, vamos a agradecer su participación en esta mesa redonda. Y esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en nuestro próximo episodio, donde vamos a conversar sobre el tratamiento alternativo de la inmunoterapia. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos, estamos acá en Huachos, que es un distrito de Huancavelica, muy contentos porque vamos a iniciar nuestra primera campaña de salud gratuita con el programa Detecta Médicos Sin Fronteras. Vamos a ir a todos los distritos más pobres a llevar la medicina, sin costos, con la proyección de armar equipos quirúrgicos para operar de manera gratuita a los pacientes que padecen alguna enfermedad oncológica. Este es un nuevo sueño que estamos seguros que lo vamos a cumplir. El cáncer origina miles de muertes entre todos nosotros, pero creo que podemos hacer más. No estar en Lima, vamos a ir a provincias a luchar contra esta enfermedad que causa demasiadas muertes en nuestras mujeres, iniciando un programa de detección precoz de cáncer de cuello uterino que por primera vez lo vamos a comenzar en esta provincia, en Huachos. Agradecer también a la red, agradecer a la municipalidad, agradecer a la jefatura del centro de salud y obviamente agradecer a Detecta Clínica, que nos está apoyando muchísimo con especialistas y con la donación que se ha hecho al centro de salud, que viene a ser el colposcopio, para poder impulsar este proyecto, mejorar la calidad sobre todo de pacientes ginecológicos y velar por disminuir todo lo que viene a ser el cáncer de cuello uterino. Hemos creado un gran equipo y el día de hoy se da por primera vez la inauguración de lo que se ha traído de Lima y sobre todo la inauguración de la primera campaña, esperemos de muchas que tenemos acá en el Centro de Salud de Huachos, la primera campaña de atención integral con médicos especialistas traídos de diferentes lados, terminando con el amor que tenemos por los pacientes y por el pueblo de Huachos. Muchas gracias. Sinceramente muy agradecidos por el apoyo que nos están brindando el día de hoy para la atención integral y más aún la donación que se nos hizo del equipo colposcópico. Sí, es de gran ayuda para poder prevenir y detectar oportunamente lo que es el cáncer de cuello uterino. El día de hoy nos encontramos en el distrito de Huachos, en el departamento de Huancavelica, haciendo lo que es una campaña médica de lo que estamos implementando nosotros en Detecta Clínica, lo que es Detecta Sin Fronteras. Y agradecido por toda la predisposición de la población y de todas las autoridades pertinentes que han hecho que este evento sea de verdad un éxito. Muchísimas gracias. Y el día de hoy estamos muy contentos gracias a la campaña que ha dado Detecta Clínica. La verdad nos ha ayudado un montón, han traído muchos médicos especialistas que están dando la ayuda que necesita esta población, ya que la región de Huancavelica es una región muy necesitada. Y muy agradecida por la campaña, por todas las especialidades que han venido, la doctora Samantha, una grandísima persona. Acá nosotros estamos un poquito alejados de Huancavelica y por eso, ya que han venido, estamos aprovechando de hacernos ver todo lo que, las enfermedades que tenemos.
Muchas gracias el día de hoy por acompañarnos. Creo que valió la pena el esfuerzo, valió la pena el trabajo, gracias a los pobladores de Huachos, gracias a las autoridades de Huachos, pero sobre todo gracias al equipo de Huachos que tenemos el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por hacer esto posible, gracias a Detecta Clínica por apoyarnos y que cada año sea más exitosa. Muchas gracias. ¡Bravo! Vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, un tema que es bastante frecuente en el Perú, sobre el cáncer de cervix. ¿Qué nos puede comentar en relación a la incidencia y prevalencia del cáncer de cervix en el Perú? Bueno, lamentablemente comentar malas noticias, ¿no? Porque pese a los esfuerzos del Ministerio de Salud, instituciones privadas, la incidencia, que es la presentación de casos nuevos de cáncer de cuello uterino, no ha mejorado. O sea, seguimos muy parecidos hace 5, 10, 15 o 20 años. Y no ha mejorado porque no entendemos esta enfermedad. Lo principal para combatir el cáncer de cuello uterino es la vacunación. Y recién, desde el año pasado, se está vacunando a niños y a niñas. Han habido 18 años que no se ha vacunado a niños. Mientras en el mundo desarrollado, desde hace 18 o 20 años, se vacuna a niños y a niñas, recién en el Perú, desde el año pasado, se está haciendo esto. Y ha habido otro cambio importante, que lamentablemente las reglas del ministerio son demasiado rígidas y no entienden la enfermedad. Porque, por ejemplo, hace un año, recién del año pasado, ya se puede vacunar a escolares de 16 o 17 años. Antes solo la vacunaban era hasta los 12 años. Yo me pregunto, ¿por qué lo hacen? Es que no entienden la enfermedad. Si yo tengo un niño o una niña que va a estar desde los 12, 13, 14, 15, 16 y 17 años en secundaria, tengo 5 años para vacunarlo. Pero no se hace, pero no se hacía. Recién ya se acabó la norma y ojalá pues que eso tenga impacto por un lado. Por otro lado, los padres tienen que entender que la vacunación es una bendición, porque te libera de enfermedades. Recuerda las vacunas que utilizamos cuando éramos niños, sarampión, viruela, etc., ¿no es cierto? Las vacunas que hemos utilizado en esta pandemia de COVID ha salvado muchas vidas. Y la vacuna del cuello uterino, lamentablemente, un gran porcentaje de padres de familia no la autoriza, ni en las niñas ni en los niños. Y eso pasa porque no hay una campaña fuerte de motivación a la vacunación contra el papilomavirus. Eso quiere decir que en la población existe una cultura un poco reacia al tema de la vacuna, en el tema de... Yo diría cáncer de desinformación. Desinformación. Padres de familia, madres de familia, no entienden que cada mes, que mueren 4.000 mujeres, entre 4.000 a 5.000 mujeres jóvenes por esta enfermedad. Es un montón. Mira, en 10 años son casi 40.000. Que son madres de 40, 35, 40 años que mueren por esta enfermedad que pudo ser evitada por la vacunación. Y otro problema que usted considera es que la vacunación tiene 3 etapas. En ese periodo de tiempo, los pacientes también tienen una pérdida o una continuidad alterada en relación a su vacunación. Es decir, los pacientes se vacunan, pero no complementan las dosis que les corresponde. O sea, toda vacunación tiene que ser completa. Si no, no sirve. ¿Ya? Toda vacunación debe ser en el momento. O sea, tú tienes un momento ideal para vacunar a los niños cuando están en secundaria. Pero ese momento ideal se pierde porque no hay una política agresiva de vacunación donde de cada 100 niños o niñas que están en el colegio en secundaria, todos deben ser vacunados. Si esto se hiciera, yo sí estaría convencido de que la incidencia de cáncer de cuello uterino comience a disminuir. No puede ser posible pues, que esto tenga 10 años y la cobertura de vacunación sea pues, del 10%, 20%. Estamos mal. Es muy bajo. Es muy bajo. Demasiado bajo. Y algo parecido ocurre con el Papa Nicolau. Tú sabes que en el Seguro Social, de Salud, la tasa de Papa Nicolau es solo del 20%. Solo el 20% de las pacientes aseguradas hacen Papa Nicolau. Y siendo el Papa Nicolau un método ineficiente para diagnosticar cáncer de cuello uterino. ¿Cuáles serían los estudios diagnósticos para el cáncer de cuello uterino? Los más importantes y los que prioritariamente se tienen que realizar. Esto ha cambiado con el tiempo. ¿El Papa Nicolau es bueno? Sí es bueno, pero debe ser bien tomado. No se trata de tomar un Papa Nicolau por tomar. Hay condiciones que los profesionales de salud las saben, pero no las respetan.
¿ya? Porque el Papa Nicolau es bueno cuando está bien hecho, porque recuerda que es un examen de muchos procesos. La toma debe ser hecha con un citocepillo que tenga en ambos lados un citocepillo y una espátula. Si la toma se hace con solo espátula o con solo citocepillo, no sirve. ¿Por qué? Porque esto está diseñado para que el citocepillo, que es como unas barbitas de plástico, entre al cuello uterino y tome el endocervix, muestra endocervix. Y la espátula está diseñada para tomar el exocervix. Entonces, el Papa Nicolau, bien hecho, debe tomar muestra del endocervix y del exocervix. Dos clases de tejidos que son completamente distintos. Pero, disculpa, de ahí se fija. No debe ser fijado con laca. ¿Puedes creer que en el Seguro Social se fija con laca? Justo eso le iba a preguntar. ¿En los establecimientos de salud se siguen todas esas pautas? ¿Se toman con ese citocepillo? No. No en todas las instituciones. No en todas las instituciones de salud. Por eso, tío, lo toman mal. Lo fijan mal porque lo fijan con laca. No, ya no tiene sentido. O sea, la laca malogra la muestra. Entonces, lo fijan mal, lo envuelven mal, lo trasladan mal y hasta lo leen mal. Entonces, hay tantos errores de que el Papa Nicolau tiene una sensibilidad y especificidad de solo el 20%. Es muy bajo. Entonces, la paciente podría tener cáncer de cuello uterino y se le ha hecho el Papa Nicolau y el Papa Nicolau sale negativo. Existen otros estudios y son estudios que también mucha gente quisiera conocer, como por ejemplo la colposcopía. ¿Qué pacientes son los candidatos a realizarse una colposcopía? Acá entramos a un tema de discusión. Yo particularmente en Detecta Clínica a todos los pacientes les hacemos colposcopía. Como parte de la consulta ordinaria. ¿Y por qué? Porque el ojo humano es ineficiente. Y la colposcopía en esencia es un examen donde se ponen unos lentes especiales y lo chiquito se hace grande. Entonces con un estudio colposcópico yo puedo ver lo que no veo con mi ojo normal. Y a las pacientes en Detecta Clínica se les baña el cuello uterino con ácido acético desde IVA. Entonces podemos ver cosas que otros no ven. Porque, como te repito, el Papa Nicolau es un examen importante, pero no es definitivo. Y tienes que hacer 3 cosas. Papa Nicolau, estudio de colposcopía y test genético. Porque hay lesiones que no se salen en el Papa Nicolau. Hay lesiones que no se ven en la colposcopía. Pero sí, con el test genético podemos determinar si la paciente tiene papilomavirus o no. Y eso es demasiado importante. Y lo que usted menciona ahorraría un poco de tiempo en la paciente, porque a veces si se va haciendo de manera secuencial esos estudios, el mismo paciente se pierde en el tiempo y no se puede diagnosticar adecuadamente una lesión inicial que se le puede dar tratamiento. Entonces, lo que usted menciona es que estos estudios son los más importantes en una consulta de rutina. Sí. Su Papa Nicolau, su colposcopía y su test genético. Otra pregunta importante es, ¿qué pacientes deberían realizarse el test de BPH? A ver, ese Papa Nicolau, esa colposcopía y ese test de PBH salva vidas. Hemos tenido pacientes en los cuales la lesión por fuera no se ve. Identificamos el PBH, identificamos si es de alto riesgo y hacemos otros estudios. Gracias a esta trilogía de exámenes, nosotros estamos salvando vidas. Estamos detectando, así como en cáncer de mama que detectamos lesiones de 2 o 3 milímetros con la mamografía 3D, con esta combinación de los 3 exámenes estamos detectando el cáncer de cuello uterino en la etapa inicial, cuando es una lesión preneoplásica. Y esto cambia la historia porque hay muchas jóvenes de 30 a 35 años que tienen un precáncer y ellas no saben porque el precáncer en sus inicios no tiene ningún síntoma y esto es importante de rescatar. Cuando una mujer tiene una infección por PBH, desde que tiene la relación sexual hasta que haga lesión, pasan entre 10 a 15 años. Tenemos ese tiempo tan largo para que nosotros podamos ver la lesión, diagnosticarla. O sea, el cáncer de cuello uterino en Europa casi ya no existe. Una vez yo estaba en Bélgica
se diagnosticó una paciente con cáncer de cuello uterino. Vinieron médicos de toda Bélgica a ver a un profesor alemán que estaba operando haciendo una histerectomía rectal. Es rarísimo. ¿Y por qué es rarísimo? Porque allá existe una cultura de vacunación, existe una cultura de usar preservativos, existe una cultura de diagnóstico precoz y no hay cáncer de cuello uterino. Pero en Perú, lamentablemente, nuestras niñas tienen relaciones a las 12, 13, 14 o 15 años sin vacunación y ahora, por ejemplo, los chicos del colegio o universitarios tienen en promedio, los varones, 10 a 15 parejas sexuales. Las chicas tienen entre 6 a 10 parejas sexuales. Entonces, la cantidad de parejas sexuales que tienen nuestros hijos, porque son nuestros hijos, ha aumentado de manera considerable. Y eso hace que exista más riesgo de contraer la infección del papiloma virus humano. Por consiguiente, más riesgo de hacer lesión premaligna y cáncer de cuello uterino. En este escenario se generan algunas dudas en las pacientes. Por ejemplo, algunas pacientes vienen con un diagnóstico de NIC1, otras vienen con diagnóstico de NIC2 y otras vienen con diagnóstico de NIC3. Para cada escenario, ¿cuál es la recomendación más adecuada que usted les puede brindar? Primero, a una paciente que ya en este momento ha recibido un diagnóstico, le dicen, usted tiene en este momento NIC1, NIC2 o NIC3, dependiendo de cada uno de los resultados. ¿Cuál es la recomendación más adecuada para cada escenario? La primera recomendación es que no es nada grave, porque estamos hablando de un precáncer. Que el NIC1 o lesión de bajo grado o displasia leve probablemente se resuelva solito en el 95% de los casos y que los médicos no debemos exagerar. No debemos exagerar porque cuando un médico a veces encuentra un NIC1 que se está considerando ya sacarlo de precáncer, la asusta a la paciente. Le dice que probablemente va a tener cáncer y eso no es verdad. El 95% de todas las pacientes que son diagnosticadas con NIC1, en estas pacientes la lesión va a desaparecer porque, gracias a Dios, el cuerpo humano tiene una inmunidad increíble. Y es verdad. Entonces, a estas pacientes les hacemos seguimiento. ¿Ya? Les damos la indicación de observación y cada 6 meses o 3 meses la vamos reevaluando. Si este NIC1 progresa, ahí actuamos. Cuando es un NIC2 o un NIC3, la historia cambia. A esta paciente hay que hacerle un pequeño tratamiento quirúrgico que se llama Conolip, sacamos la parte enferma y la seguimos con test genético. Entonces, pero en ninguno de los casos la paciente debería asustarse con el diagnóstico, no, porque no es cáncer. No, eso es lo primero que tiene que quedar bien claro. Displasia leve, moderada o severa, NIC1, NIC2, NIC3, lesión de bajo grado o lesión de alto grado no son cáncer. No. Y inclusive ahora manejamos mucho la fertilidad en estas pacientes, ¿no? Que acá también hay otra cosa importante que comentar. Las mujeres tienen que tener sus hijos jóvenes, ¿ya? Pero lamentablemente pues ahora todo se está postergando, ¿no? Y cuando ya tienen 35 más años es difícil que tengan hijos. Y tienen que hacerse un chequeo preventivo porque cuando nosotros diagnosticamos un NIC, no hay problema. Porque hacemos un tratamiento pequeño, se saca un pedacito del cuello uterino y acabó la historia. Pero cuando la paciente no hace sus chequeos y diagnosticamos un cáncer de cuello uterino, va a tener problemas. Ok, entonces para cada escenario hay un tratamiento adecuado y un tratamiento que debe seguir cada paciente. Y en relación a la vacuna, ¿qué nos podría comentar? Que la vacunación es indispensable. Que todas las niñas, que todos los niños deben tener su vacuna en el colegio. Su refuerzo cuando tenga 25 o 30 años y esto no causa nada malo, protege al niño. La vacuna es una bendición. Ok, doctor. Entonces, principalmente el tema de la prevención, que eso es una política de Estado y parte de la cultura que debería reforzarse en la población peruana. El paso número 2 es el diagnóstico temprano, porque el diagnóstico temprano, como usted nos menciona, salva vidas. Y la parte número 3, el tratamiento oportuno para evitar la progresión del cáncer a un estadio más avanzado. Muy bien, doctor Gastón. Muy amable el día de hoy por su participación. Muchas gracias. Esto
que parecía un sueño que no se iba a lograr, que nos tildaron de locos, de que no podíamos hacerlo, y nos han dicho de todo. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que vale la pena vivir a pesar de todas las dificultades que podamos tener. Nos dice que nosotros tenemos que ser diferentes, tenemos que ser gente de servicio, que tenemos que transformarnos y convertirnos en luz que ilumine oscuridades, luz que ilumine caminos y luz que ilumine almas. Y estamos haciendo algo que no se ha hecho en este país, transformarnos en la mejor institución de salud, no de Perú, de Latinoamérica, porque cuando vean el proyecto va a ser algo revolucionario. Vamos a estar, como siempre, lejos de todos. Muchas gracias por venir, gracias a todos ustedes, a todos nuestros trabajadores y sobre todo al principal. Gracias a Dios. Listo, ahora sí, Luisito. Qué bonito, ¿no? Tranquilo, Diego, te voy a estabilizar y luego te monitoreo. Atentos, Detecta Clínica, ya estamos llegando. En situaciones de emergencia, actuar de manera rápida y segura es vital para salvar vidas. En Detecta Clínica brindamos atención confiable, eficiente y adaptada a los distintos escenarios que puedan afrontar nuestros pacientes. Estamos comprometidos con su salud desde el traslado hasta la recuperación completa, porque Detecta Clínica es confianza. Esperamos tenerlos en el próximo programa para seguir comentando sobre novedades e información en el campo de la salud. Los esperamos en el próximo capítulo de Detecta Info. Nos vemos.